Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Con gran gozo estamos aquí listos para llevarles el mensaje de la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza siga siendo de mucha bendición para su vida espiritual. Si usted no nos ha seguido en los estudios, quiero decirle de que hay una serie de estudios que estamos dando y que están precisamente en mi muro. Si usted puede entrar y puede ir viéndolos conforme va teniendo usted tiempo para escuchar la palabra del Señor. Hoy quiero hablar estrictamente de ese proceso de salvación del cual he venido hablando durante muchos años y que a algunos les ha impactado precisamente por el contexto doctrinal y por aquello que nos permite regresar a las bases bíblicas de cómo es que el creyente es salvo. Hay una porción que quiero leer con ustedes que está en Tito capítulo número 3 versículo número 1 en adelante. Voy a leer varios versículos allí, pero nos vamos a detener en algunos puntos muy importantes que vamos a encontrar. Dice la palabra del Señor a la letra: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Eso es ahora que estamos en asuntos de pandemia, ¿verdad? Hay que estar pendientes de lo que dicen las autoridades. Pero bueno, sigamos leyendo. Que no injurien a nadie, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también, mire lo que dice Pablo acá, que es interesante, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites, placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Espero que eso ya no suceda en nuestras vidas. Pero en el versículo 4 comienza precisamente lo que vamos a hablar en esta noche. Porque cuando se manifestó la bondad de Dios, y esa es la clave de esto, se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad. Aquí viene la consecuencia de eso. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces voy a hablar específicamente de la regeneración. ¿Qué es la regeneración? Hablamos de que Él nos salvó por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces note, hay dos cosas aquí. El lavamiento de la regeneración, o sea, la regeneración es un lavamiento, y la renovación por el Espíritu Santo. Para contextuar esto, tenemos que entender que el proceso regenerativo en la vida del creyente es lo que también en el contexto Pablo le llama la santificación por el Espíritu. Esa acción que Dios hace en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso para todos aquellos creyentes que están estudiando la palabra y saben que Dios de alguna manera está obrando en sus vidas a través de la obra que está realizando en sus corazones. Tengo un problema aquí técnico. Por favor, permítame un segundo. Por favor, permítame. No sé qué pasó. Me quedé... Gloria a Dios. Bueno, estamos transmitiendo y sé que cuando las cosas están en vivo es más difícil. Estoy compartiendo con ustedes el proceso de la regeneración, que es la obra maravillosa que Jesucristo hace en nuestras vidas. Solo que tuve un pequeño conflicto acá. Perdón. Ya lo solucioné. Gloria a Dios, ya estoy de regreso. Bueno,
Entonces, estaba hablando de cómo es que Dios opera en la vida del hombre. Él, a pesar de que nosotros no le buscamos, a pesar que no atendemos el llamado de Dios, Él decidió lavarnos por medio de un proceso que se llama regeneración, limpiarnos, regenerarnos. Esa regeneración se efectúa en la vida del creyente por medio del Espíritu Santo. Pablo le llama a esto la santificación por el Espíritu. Ahora, esa regeneración, que es precisamente para traerte a los pies de Cristo, no se efectúa siempre en la iglesia. Algunas veces se efectúa un lapso de la iglesia y la mayor parte se efectúa mientras tú todavía estás fuera de la iglesia. El objetivo principal es que el Espíritu Santo quiere traerte a la iglesia, el Espíritu Santo quiere traerte a que vengas a buscar del Señor, a conocerlo de Él. Pero para eso tiene que regenerarte, tiene que cambiar tu manera de pensar, de ver las cosas acerca de Dios. Y eso no lo puedes hacer tú por sí mismo. El hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. Dice la carta a los Romanos, no hay quien busque a Dios. Eso es tremendo. ¿Por qué? Porque el hombre de por sí solo ha tratado siempre de buscar algo espiritual para acercarse a Dios, pero en realidad no ha podido hacerlo. Por eso es de que Dios tenía que planificar algo de esta magnitud, donde el Espíritu Santo iba a venir y iba a ejecutar, a efectuar una labor en la vida del ser humano. Ahora, lo tremendo de esto es que la primera gran fase de la regeneración es un engendramiento. Ese engendramiento es del cual Jesús le habló a Nicodemo cuando le dijo: si no naces otra vez, no puedes ver el reino. Y si quieres entrar al reino, que es otra fase, tienes que nacer de agua y del Espíritu. O sea, ahí termina la regeneración. Pero la primera etapa es cuando eres engendrado. A mí me llama la atención que Nicodemo entendió perfectamente esta primera etapa, porque es donde Nicodemo le pregunta: Señor, bueno, pero ¿cómo así? ¿Tengo que meterme por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? O sea, Nicodemo sí entendió el contexto de lo que se estaba hablando. Claro, cuando nosotros ya lo leemos en griego, definitivamente nos cuesta entenderlo, porque en griego la palabra que aparece ahí como engendrar es genao, y genao tiene dos connotaciones, que es engendrar y nacer. Entonces son dos cosas que son muy parecidas si solo se puede comprender a través del contexto y a través del modo en que está escrito en griego. Bueno, pero no vamos a ponernos a hacer exégesis en este momento, pero sí es importante que entendamos esa gran diferencia. Hay una diferencia entre ser engendrado y nacer. Y la Biblia definitivamente marca de que tiene que haber un engendramiento en aquellos que van a empezar ese proceso de regeneración, donde el Espíritu Santo, la segunda fase, es convencerlos de pecado. De eso ya hablamos en el tema anterior. Hoy vamos a enfocarnos en el compungimiento. ¿Qué es eso del compungimiento? Es interesante verlo, porque cuando lo vemos a la luz de la palabra lo entendemos. Muchas veces nos cuesta captar estas cosas a la luz de la palabra. Vamos a hablar del compungimiento, que es el tema que hoy nos toca hablar, y para eso vamos a leer una porción de las Escrituras. Váyase conmigo a Hechos capítulo número 1, y vamos a leer Hechos capítulo 1, y vamos a enfocarnos en el versículo número 37. Hechos 1:37. Es necesario que usted abra su Biblia también conmigo para verificar lo que yo estoy leyendo. Hechos 1:37. Permítame. Estoy buscando la porción de las Escrituras. Yo lo tengo acá en mi computador, pero quiero leerlo en la Biblia para que podamos leer todo el contexto. Algo que me llama la atención de esa porción es de que el apóstol Pedro, después de que el Espíritu Santo desciende sobre ellos, comienza a hablarles de cuál es su condición delante de Dios. Y esa condición la que ellos tienen es precisamente que acababan de crucificar a Jesucristo, acababan de cometer un grave error llevando al Señor a la cruz, sin saber ellos lo que estaban haciendo, aunque estaba en el plan de Dios. Y entonces viene el apóstol
Pedro y les va a decir, esto que ustedes han hecho de llevar al Salvador, de llevar al Mesías a la cruz, no es solamente porque ustedes lo hayan querido hacer, sino porque estaba en el plan de Dios, pero lo hicieron. Entonces dice el versículo que estamos leyendo en Hechos capítulo número 1, versículo 38, que es el que yo quiero leer con ustedes en este instante. Si lo tiene, por favor, acompáñenme a la lectura. Hechos 1, 38. Déjenme ver si estoy en Hechos. Sí, 1. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Hechos 1, 38. Creo que todavía no estoy en Hechos 1, 38. Permítame, hermano, por favor. Estoy aquí un poquito... Es nuevo lugar donde estoy, entonces la corriente está un poquito baja y por favor me disculpan. Hechos 2.38 es el versículo que quiero leer, perdón. Hechos 2.38, si lo tiene conmigo, por favor lo vamos a leer. Dice la palabra del Señor a la letra. Al oír esto, el mensaje que ya le había hablado, compungidos de corazón, compungidos de corazón, compungidos de corazón, un compungimiento de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Hermanos, ¿qué haremos? Mire la tremenda pregunta, ¿qué hacer? Ahora, esta pregunta, ¿qué hacer? Precisamente surge cuando nos compungimos de corazón, cuando llegamos a ese punto, y hoy vamos a ver qué es estar compungido de corazón. Según lo que dice el griego, es que es un asunto emocional fuerte, que en realidad lo que significa es un no arrepentimiento, es un dolor en el corazón por algo que se ha hecho. Nosotros le llamamos remordimiento. Eso también es correcto, remordimiento. Estaba viendo algunos puntos aquí necesarios en cuanto a través del sentimiento. Fíjese que lo interesante es de que cuando alguien está compungido de corazón, lo que pasó fue que tocaron sus sentimientos de algo que él sabe que hizo incorrectamente. Es la evidencia o el impacto emocional, y muchas veces se traduce en llanto, se traduce en sonrisa, algunas alteraciones emocionales que nos conducen a querer hacer algo, a corregir algo que hemos hecho, o a pedir ayuda por algo que hemos hecho, o ayudar a alguien de algo que ha pasado. Por eso es de que cuando en la palabra del Señor dice, al oír a estos compungidos de corazón, o sea, se sintieron tan adoloridos que querían hacer algo para remediarlo, algo para solucionarlo. Es exactamente lo mismo lo que pasa cuando el Espíritu Santo nos compunge de pecado, cuando el Espíritu Santo te hace ver, te hace entender que eres pecador. Esa acción que el Espíritu Santo efectúa en nuestras vidas, a mí siempre me ha llamado la atención, porque dentro del plan, dentro del propósito de Dios, existe tratar en la plenitud con el ser humano. Fíjese bien, primero lo engendra, y estamos hablando de un engendramiento espiritual, de que pueda él empezar a ver las cosas espirituales. Ese es el conflicto del hombre, que el hombre no puede ver lo que es del Espíritu. Por eso necesita ser engendrado de parte de Dios por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Ahora, cuando el Espíritu Santo viene y compunge de pecado al hombre, lo que hace es realmente redarguirlo, es convencerlo de que es pecador, y eso es lo que ha hecho Dios con nosotros, convencernos que somos pecadores. Note, para eso tiene que Dios tratar con nuestro razonamiento, porque tiene que convencernos en nuestro razonamiento. Y yo creo que el creyente hoy en día piensa que la palabra no llega al razonamiento, y efectivamente lo que hace el Espíritu Santo para convencer a alguien que es pecador es tratar su razonamiento. Ahora, una vez tratado su razonamiento, tiene que el Espíritu Santo llevarlo a la otra fase, que es tratarle lo sentimental. La parte sentimental del hombre, esa parte que lo quiebra, esa parte que le permite al ser humano sentir dolor por lo que hace. Entonces, cuando estamos convencidos de pecado,
el siguiente paso lo que va a suceder en nuestra vida es nos vamos a compungir de corazón. Vamos a sentir dolor por el pecado. Vamos a sentir que le hemos fallado a Dios, a nuestro hermano, a nosotros mismos, que estamos haciendo algo incorrecto. Ahí es donde entra el compungimiento del corazón. Esa es la tercera fase que va a pasar en el proceso de regeneración. Note conmigo, eso es muy común a lo que pasa hoy en día en nuestras congregaciones cuando estamos buscando de Dios, que de pronto la palabra del Señor llega, es un impacto en nosotros y nos compunge de corazón. Es normal eso, ¿por qué? Porque está tratando con nuestros sentimientos de el convencimiento de algo que hemos hecho incorrectamente. Ahora, el gran problema que está teniendo la iglesia hoy en día es de que el mensaje está dirigido a los sentimientos y no está dirigido a la administración del alma, a renovar el alma. Luego, cuando empecemos a estudiar la renovación del alma, vamos a entender mucho más qué es lo que la Biblia enseña cuando dice que nos transformemos mediante la renovación de nuestra mente. Eso es algo tremendo en la vida espiritual. Pero en el proceso regenerativo va a haber un compungimiento, va a haber un toque de sentimientos, y por eso es que cuando nosotros recién estamos empezando a ir a la iglesia, cualquier mensaje nos hace llorar, cualquier profecía nos hace llorar, levantamos las manos y lloramos, y eso es normal, y decimos, bueno, ¿por qué no todos lloran? ¿Por qué no todos se tiran al piso? No, porque es un proceso. Es un proceso, va a llegar un momento en que eso va a quedar en un segundo plano en tu vida. Ahora vas a llorar, pero por la presencia de Dios. Vas a llorar no porque estás compungido de corazón. Eso es para el compungimiento. Lo que hace es conducirte al arrepentimiento, que es precisamente lo que hizo el apóstol Pedro con aquellos hermanos, con aquellos creyentes que estaban escuchándolo predicar. Lo primero que dijeron, bueno, hermanos, ¿qué haremos? Estoy leyendo el capítulo 2, versículo 37. Dice, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Acción. Esto es importante. Cuando el Espíritu Santo ha compungido a una persona de pecado, lo va a llevar inmediatamente. Recuerde que tocó su razonamiento, lo va a llegar inmediatamente, lo va a llevar a ser compungido de corazón, toque de sentimientos. Lo vamos a ver derramar su alma, lo vamos a ver querer hacer algo para solucionar su pasado, para solucionar su conflicto, para solucionar lo que está viviendo. Y ahí es donde viene la cuarta fase, que es el arrepentimiento. Hoy no voy a hablar del arrepentimiento, pero sí déjeme decirle esto. La reprensión lo que hace es conducir al arrepentimiento. El dolor lo que hace es conducir al arrepentimiento. Y es necesario que una persona sea compungida. Es necesario que aquellos hermanos que todavía no se han convertido, pero que son hermanos porque ya están metidos en la iglesia, ya han oído el evangelio, ya los engendraron, ya están en el vientre de la madre, que es la iglesia, como dice la palabra en Gálatas, dice que la madre es la iglesia. Algo interesante de compartir es de que la iglesia se convierte en un vientre para aquellas personas que fueron engendradas y que ahora están en la iglesia, y por eso nosotros tenemos que tener cuidado con los hermanos, con los nuevos. ¿Por qué? Porque no sabemos si se convirtieron o no se convirtieron, y nosotros los queremos tratar como convertidos. Queremos que ya cambien, y no van a cambiar porque todavía no se han convertido. Lo único que transforma la vida del creyente es la conversión. Lo que los va a llevar a querer iniciar una vida nueva es la conversión. Ni siquiera el arrepentimiento te conduce a eso. Ahora, tremendo esto, ¿por qué? Porque hay muchos discípulos que solamente han llegado hasta el arrepentimiento, y hoy no estoy hablando del arrepentimiento, estoy hablando de el compungimiento del corazón, que es tan importante que un creyente pase por esa fase. Mire, cuando nació mi hijo, que tiene síndrome de Down, una de las cosas que yo descubrí fue el desarrollo del ser humano. Y por ejemplo, en una universidad aquí en Estados Unidos descubrieron que el gatear
hace que el hombre desarrolle su mente. Y si se salta esa etapa, va a tener problemas de memoria. El simple hecho de gatear. Bueno, lo mismo está pasando hoy con muchos cristianos. Lo mismo está sucediendo en la vida de muchos cristianos. ¿Por qué? Porque se han saltado etapas. Imagínese usted que hay pastores que ni siquiera fueron compungidos de corazón. O sea, nunca se arrepintieron. Menos convertidos. Y son pastores porque les dieron su título en una universidad, en un instituto teológico. Pero ni siquiera se convirtieron a Cristo. Y son pastores de título. No porque el Señor los haya llamado al ministerio, porque yo estoy convencido de esto que le voy a decir. Para que el Señor llame a alguien al ministerio, tiene que pasar por el proceso. Tiene que pasar por el proceso. Y el proceso es engendrado por un ministro. Bueno, las mujeres también engendran, porque Pablo dijo, la mujer se salvará engendrando hijos, no concibiendo hijos, que son dos cosas diferentes, engendrar y concebir. Pero la mujer se salvará engendrando hijos, predicando el evangelio, llevando a otros el proceso de la salvación para que crean en la persona maravillosa de Jesús. Una persona que está convencida de pecado, es fácil que crea en la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es la respuesta al pecado. Pero una persona que no está convencida de que es pecadora, ¿usted cree que va a querer venir a la cruz? La otra vez fui a orar por una persona y le dije, mire, usted necesita a Jesús. Y me dijo, mire, la verdad es que yo no sé si lo necesito porque no me siento pecadora. ¿Y qué cree que yo pensé? Inmediatamente dije, todavía no lo ha tratado el Espíritu Santo. Es más, en la iglesia hay gente que no se siente pecadora. Apenas alguien peca y lo apedrean. ¿Por qué? Porque ellos no se sienten pecadores. Esa es la razón. Pero uno de los grandes principios que el cristiano tiene que aprender es que él fue convencido que es pecador por el Espíritu Santo. Y esa persona jamás va a querer ni irse al mundo, ni va a querer volver atrás en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque pasó su proceso. Luego viene la otra etapa, el compungimiento, ese dolor por el pecado. Cuando uno peca, uno siente dolor. Uno le falló al Señor. Le falló a Cristo, al que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ese compungimiento está en la vida del creyente. Se va a compungir de corazón. Y lo primero que pregunta es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haremos? Y Pedro inmediatamente tiene la respuesta en la boca porque él sabe el proceso. Ellos conocían el proceso. Jesús se los ha haber enseñado de alguna manera. Anduvieron con él 3 años y medio. Y si usted lee los hechos y lee al apóstol Pablo, se va a dar cuenta que lo mismo que le estoy compartiendo es el proceso que ellos viven, proyectan y enseñan a través de las escrituras. Pedro les dice, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros. 2 cosas, arrepentimiento y bautizarse. Pero ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el bautizarse? Podemos bautizar a una persona que nunca fue compungida de corazón. ¿Para qué lo vamos a bautizar? Simplemente lo que vamos a hacer es pasarlo por una mojada de agua, un buen baño. Podemos bautizar a alguien que solamente esté arrepentido. Tampoco lo podemos bautizar. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento tiene que llevarlo a la otra fase, que es la conversión. Y una persona que se bautiza convertida va a morir en el bautismo y va a resucitar juntamente con Cristo. Y ese es el proceso que tiene que seguir el creyente, del cual vamos a seguir hablando. Entonces, note conmigo, tiene que ser engendrado. Nosotros tenemos que aprender a engendrar a otros por la palabra y ver y permitir que ellos puedan vivir su proceso de convencimiento de pecador. Tienen que estar convencidos que son pecadores. Nosotros no podemos permitir que alguien siga viniendo a la iglesia sin que esté convencido que es pecador. Porque la iglesia es un hospital. Jesús lo dijo. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mire, ¿cuándo ha visto usted que en una iglesia la llamen la casa del leproso? Así debería llamarse la iglesia, porque todos los que estamos ahí somos un montón de leprosos siendo restaurados por Cristo. Pero le ponemos casa de santidad. ¿De qué santidad está hablando? ¿De un montón de que aparentan lo que no son?
de apariencias humanas, religiosas. De eso es que estamos anunciándonos, pero deberíamos de anunciar casa de pecadores. Nadie le va a poner a su congregación casa de pecadores, pero eso es lo que somos, pecadores siendo tratados por el poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentidos. Nos compungió el Espíritu Santo, nos llevó, trató con nuestros sentimientos y nos llevó a los pies de Cristo. Eso es maravilloso. Le voy a dar un pequeño adelanto. Le decía que el engendramiento que Dios hace a través del Espíritu nos lleva a vivir el convencimiento de pecado en nuestro razonamiento. El Espíritu trata con nuestro razonamiento para convencernos que somos pecadores. Luego nos lleva a un compungimiento, que es cuando el Espíritu Santo trata con nuestros sentimientos. Ahora, alguien me dijo, no, Dios no trata con los sentimientos. Claro que sí. Claro que sí trata con los sentimientos, y podemos ver muchos versículos y podemos tratar con otros versículos donde usted va a corroborar que sí hay un trato en los sentimientos. Pero el arrepentimiento, y ese es el adelanto que quiero darle, tiene que ver con el intelecto. Porque muchas personas se convencen que son pecadoras, les tocan los sentimientos, pero cuando les tratan el intelecto, donde tienen que arrepentirse, volver, mirar hacia atrás y buscar una restauración de lo que han hecho, ahí es donde ya no nos gusta. Es difícil. Por eso es que le decía que en el proceso de regeneración tienen que tratar con esa parte en nuestra vida para que podamos llegar a los pies de Cristo. Y si no te compungen de corazón, si no hay un compungimiento de corazón, va a ser muy difícil que le abras tu intelecto a darte cuenta que la única manera de poder acercarte a Dios es a través del arrepentimiento de pecados. Porque aquí ya no tiene que ver solamente el pecado, tiene que ver arrepentimiento de pecados, para que una vez te arrepientas de los pecados que has cometido, entonces Él pueda perdonarte del pecado, que es el que nos aparta de nuestro Creador. Por eso es interesante este tema, porque nos permite comprender el proceso y nos lleva a poder renovar nuestra alma. Yo espero en Dios que estos temas sean de mucha bendición para su vida y que usted pueda ayudar también a otros a conocer mucho más acerca de nuestro Redentor Jesucristo. Espero que podamos seguir compartiendo esta temática, que usted pueda seguir aprendiendo la palabra. Acuérdense que todavía falta el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en agua y la llenura del Espíritu Santo. Son en realidad 7 temas que estamos dando: el engendramiento, la convención, el convencimiento de pecados, el compungimiento, el arrepentimiento, la conversión, el bautismo en agua y por último la conversión, el bautismo en agua y por último la llenura del Espíritu Santo, que son cosas tan importantes en él para comenzar la vida cristiana. Para comenzar la vida cristiana. Si tú creías que eres cristiano y no has pasado por este proceso, permite que Dios efectúe esta obra a través del lavamiento de la regeneración en tu vida, para que luego puedas llevar a la renovación por el Espíritu Santo. Si tienes preguntas, por favor, escríbeme. Yo estoy abierto a poder contestar tus preguntas. Y si tienes algo que quieras conversar conmigo, puedes también contactarme y estaré a tus órdenes para compartir más de esta palabra, que yo sé que es de mucha bendición para aquellos que nos siguen. Saludamos a los hermanos de Honduras, de Guatemala que se añaden, Perú, Colombia, aquí Estados Unidos. Dios les bendiga, que tengan una feliz tarde.